Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil y muy inútil. Siervo inútil y muy inútil. En este video vamos a estar analizando el análisis de Gibran González. No, no es cierto. No vamos a analizar nada. Solamente para aclarar unos puntos porque... Ay, ay, ay. ¿Cómo habrá gente tan tonta? Perdón, Gibran, pero es que eso eres un tonto. Yo hablé de una historia ficticia para hablar de algo real. ¿Sí? Y analizaste una historia ficticia para hacerla más ficticia. Pero vamos a hablar de cosas reales. Vamos a hablar de cosas reales y que son tangentes, son palpables y son innegables. Y voy a mostrar con la Biblia que la palabra religión no existe en el original en griego. No existe. Así que lo voy a probar. Y también para decir que nosotros los cristianos no tenemos religión. Ustedes sí tienen religión. Las palabras que aparecen en el español religión en la Biblia son palabras que fueron puestas del latín, no del griego. Y la palabra religión, ¿verdad? Conforme el latín, viene de religionem, que significa adoración o veneración o respeto a los dioses. Así que nosotros no veneramos, ni respetamos, ni honramos a los dioses, solamente a un Dios con el cual nosotros tenemos una relación personal. Ahora, en el video anterior, ¿verdad? Donde al que titulé preguntas que los católicos no podrán contestar o responder, es porque no han podido responder y solamente 2 católicos respondieron y lo respondieron muy bien, con sarcasmo, con burla, con lo que sea, pero lo respondieron muy bien. Así que pues mis felicitaciones a estos 2 católicos. Si tuviera yo la manera de premiarlos, los premio, ¿verdad? Pero Dios los va a premiar porque a pesar de todo contestaron muy bien y eso no crean que fue de su infinita sabiduría, sino que Dios se las transmitió por medio de su espíritu. Usó su humana inteligencia, su humano intelecto, pero al fin y al cabo fue usado y respondieron muy bien. Luego voy a leer esos comentarios, pero vamos a hablar de algo real. Primero, dije que los niños no conocían de religión y de doctrina. Jamás dije que eran incrédulos y jamás dije que eran ateos. Así que para aquellos que se burlan, les voy a hablar con hechos reales. Y voy a empezar primero con mis hijos y con lo que sucede aquí en Estados Unidos. Mis hijos no conocen religión y mis hijos no conocen doctrina, pero sí creen en Dios. ¿Qué quiero decir que no conocen religión ni conocen doctrina? Para empezar, a mis hijos yo nunca les he enseñado que la religión católica no es de Dios. Jamás les he enseñado que la iglesia de los mormones no es de Dios. Jamás les he dicho que la religión de los testigos de Jehová no es de Dios. Jamás les he dicho, hijos, casa de oración es la verdadera religión. Jamás se los he dicho. Los que ahorita les he enseñado a ellos son normas de conducta conforme a la Biblia. Mi hijo, no mientas. ¿Sabes que la palabra de Dios dice, no mentirás? Entonces, mi hijo, tú mientes mucho y eso no le agrada a Dios. Bueno, les enseño muchas normas de conducta. Les enseño ética. Todo conforme a la palabra de Dios. Mi hijo el mayor ya está creciendo. Ya es un adolescente y ya es hora de que entienda ahora la doctrina. Pero mis hijos, los más chicos, no entienden doctrina. No tienen doctrina.
y no tienen religión. A eso me referí yo con los niños náufragos. Pero vamos a hablar de un hecho real. ¿Sí? Mis hijos no saben dónde dice no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Pero ellos saben que hay un Dios y que hay un Dios que no le gusta ciertas cosas. ¿Sí? Ya irán creciendo, ya tendré que explicarles con detalle la doctrina, como al mayor se lo voy a empezar a hacer. Y de hecho, estoy teniendo pláticas con mi hijo que, wow, es bonito ser padre, estoy muy orgulloso de mis hijos. Bueno, entonces, hay niños peores que mis hijos. Digo peores porque sus padres no les enseñan nada. Y me refiero a hijos de cristianos evangélicos, hijos de mormones, hijos de católicos, hijos de testigos de Jehová, que creen en Dios, pero no saben absolutamente nada de doctrina. Y al igual que mis hijos, tampoco saben de religión. ¿Sí? Excepto por algunos jovencitos católicos que dicen, no, la iglesia católica es la verdadera. No todos. Y pues obviamente estos niños no saben doctrina, así que no están en la capacidad de poder refutar una enseñanza bíblica. A esto me refería yo. Ahora, ¿qué pasa ya con mis hijos más pequeños? Si yo les doy a que lean la Biblia y los hijos de estas personas que acabo de mencionar, ¿qué va a pasar si les decimos, lean la Biblia y practiquen lo que ustedes lean en la Biblia? Es obvio que van a tener errores de interpretación. Es obvio de errores de interpretación porque, por ejemplo, no saben qué significa holocausto, no saben qué significa fariseísmo, o ser fariseo o saduceo, no saben qué son la ley mosaica y la ley levítica. Hay muchas cosas que no la van a entender, pero hay muchas cosas que son entendibles. Y como yo dije, aquí en Estados Unidos a los niños los ponen a comprender lo que leen. O sea, ya están aprendiendo que lo que están leyendo tienen que interpretarlo con su propio razonamiento, con su propio intelecto. ¿Sí? Entonces, a esto me refería yo. Por ejemplo, ¿ustedes creen que estos niños van a practicar la Eucaristía? No, porque no habla de Eucaristía. El hecho del rito de la Eucaristía no está escrito, nunca lo van a practicar. Pero van a hacer esto que dice ahí, donde dice Pablo. Porque yo también comparto con ustedes lo que yo recibí del Señor. ¿Sí? La noche que fue entregado, y ahí empieza a explicar, ¿verdad? Reunido con sus discípulos, ¿verdad? Partiendo el pan, les dijo, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. ¿Sí? Y dice que lo partió y dio gracias. Y le dijo, hagan esto en memoria de mí. Si esto lo lee un niño así, primero no va a investigar si es un pan de trigo sin levadura. Ahí dice pan. ¿Es importante que sea un pan sin levadura de trigo? No. ¿Por qué? Porque eso es un simbolismo. Y los niños van a querer hacerlo tal y como lo dice ahí. Obviamente no creo que lo vayan a hacer con vino, porque no les van a dar vino a los niños. Como es un simbólico, dice, en otras versiones de la Biblia dice ahí,
am, con producto de la vid. Y sabemos que el producto de la vid puede ser el mismo vino, el mismo jugo de uva. Así que habrá cosas que los niños no van a poder hacer por su edad y por lo que se está permitido hacer a su edad. Entonces lo van a querer hacer literalmente como está ahí y diciendo ahí en memoria de mí. Puede que entiendan en cierta manera literal, este es mi cuerpo, porque en su razonamiento no van a entender que se refiere a algo simbólico. Pero al no tener el cuerpo de Cristo presente, lo van a tener que interpretar y tal como está escrito. Ahora, después de la lectura, empieza a decir Cristo Jesús, este es el nuevo pacto, esta es una nueva alianza, ¿sí? Este es un nuevo compromiso. Cuando empiezan a leer lo que dice ahí, entonces los niños se van a dar cuenta que no era algo literal en cuanto al cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, sino que es una simbolización. Pero suponiendo que los niños lo entiendan literalmente, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿van a hacer bajar el cuerpo de Cristo al pan? No, como lo hace el sacerdote católico, no. ¿Van a encender incienso? No. ¿Van a levantar una copa de oro con las iniciales de Iris, Horus y Seb? ¿Y con la figura del sol en la copa? No. Obviamente, no. ¿Van a mandar a tener un sacerdote? No, porque ahí no habla de sacerdotes. ¿Van a mandar a tener un monaguillo? No. ¿Van a mandar a tener un alcohólico, digo, un acólito? No. Nada de eso dice la historia, el relato, el suceso de la cena de la Pascua. Absolutamente no. ¿Un niño va a orarle a María? No. ¿Por qué? Porque no lo va a encontrar literalmente en la Biblia. Necesita de un católico pervertido, fuera de sus cabales, que le enseñe, mira, no, 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 niño, no. Ahí dice eso, ahí dice el Padre Nuestro, pero yo te voy a enseñar la Madre Nuestra. No, el niño no lo va a entender así porque no está escrito. ¿El niño le va a orar a San Pedro? No, porque no está escrito que hay que orarle a los apóstoles, ni a ningún otro discípulo. ¿El niño va a creer en el purgatorio? No, porque no está escrito sobre el purgatorio. ¿Va a creer sobre el infierno? Sí, va a creer sobre el infierno. ¿Va a creer sobre el cielo? Sí, porque habla del cielo. ¿El niño va a practicar la confesión con un sacerdote? No, porque no habla de la confesión con un sacerdote. ¿Va a creer en la confesión con Dios? Sí, porque eso dice la palabra de Dios. Y la primera evidencia para creer que nosotros nos debemos de confesar con Dios está en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Se hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y perdona hoy. Y perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. En otras versiones dice ahí, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces dice ahí, Padre, perdona. Jesús, cuando le dijeron a sus discípulos, Maestro, Juan el Bautista les enseña a orar a sus discípulos. Enséñanos a orar. Ok, ¿quieren orar? Bueno, les voy a enseñar a orar. Cuando tú ores, ¿verdad? En tu aposento, cerrada la puerta, y ahí en lo secreto, donde tu Padre escucha en lo secreto,
Les dice ahí con advertencia, ¿verdad? Les dice, pero no vayan a ser como los hipócritas, ¿verdad? Aquellos que les gusta orar en las esquinas de las calles, ¿verdad? Para ser visto de la gente. O que se van a las sinagogas y se van hasta adelante y se paran ahí de pompa y pompa para que sean vistos de la gente. Ay, no, esos son hipócritas. No lo hagan así, háganlo en secreto. Ya cuando estén en secreto, ya le pueden orar al Padre, Padre nuestro. Y ahí incluye la confesión. Entonces, el niño nunca va a encontrar que tenga que dirigirse al sacerdote a confesarse. ¿Qué más? Hay muchas enseñanzas que el niño no va a practicar porque no están escritas. Así de fácil y sencillo. Ahora, voy a mostrar con la Biblia y sobre todo miren con esta que es en griego, el original en griego. Y veamos si existe la palabra religión en la Biblia. Y vamos a ver y vamos a descubrir que la palabra religión en el original en griego no existe. Increíble, pero no existe. Escucha bien esto, Gibran. La otra vez hablé sin pruebas, pero ahora voy a hablar con pruebas. Di la definición de... Se me están metiendo muchos comentarios. Por cierto, estoy preparando un mensaje acerca de lo que es la desviación sexual, acerca de lo que es la sodomía. Hay una cosa que descubrí en el original en griego, donde dice ahí en 1 Corintios, aquel que se echa con varones, el que se acuesta con varones. En el original en griego aparece la palabra arsenokoites. Arsenokoites significa aquel que tiene coito con otro hombre. ¡Wow! Es una introducción a lo que lo que les voy a compartir en aquel video, porque la palabra homosexual no existe. La palabra homosexual no tiene el concepto que hoy tiene, ni se le adjudica esta palabra a los desviados sexuales o a los sodomitas, que así es como se le conoce bíblicamente a estas personas, no como homosexuales. El término de homosexual no tiene ni siquiera 50 años que se les hayan adjudicado a este tipo de personas. Así que pues se equivocan aquellos que se burlan. Necesitan estudiar la palabra etimológica, el significado, la definición y el concepto. Son cosas muy distintas. Bueno, vamos a leer lo que dice en Hechos 25:19, donde dice ahí la palabra religión. Fíjese bien que encontré aquí en Hechos 25:19. Hechos 25:29. Bien importante saber por qué la palabra religión en el griego no existe. Está en español religión, pero la palabra que aparece en lugar de religión en el griego aparece la palabra desidaimonias, que significa superstición. ¡Wow! Vamos a tratar de perdónenme si no traduzco perfectamente del griego al español. No soy experto en griego. Vamos a ver lo que dice.
Vamos a leerlo desde el 18 para que entendamos. Respecto al cual, puestos en pie, los acusadores ningún cargo traían de los que yo sospechaba, malvados, sino cuestiones algunas acerca de la propia religión tenían con él y cerca de un tal Jesús que ha muerto, el cual afirmaba Pablo que vive. Bueno, eso lo dice más o menos en español. Ahora vamos a ver qué es lo que dice, ya teniendo en cuenta la etimología de la palabra religión. Y dice aquí, sino cuestiones algunas acerca de la propia superstición tenían con él y acerca de un tal Jesús que ha muerto. ¿Sí? Aquí no está hablando de una religión nueva, en este caso de los cristianos. Aquí estaban tratando como una superstición en la resurrección de Jesucristo. ¿Quiénes eran los que estaban tratando de como una superstición? Los mismos judíos que no creían en Jesús. Ah, no, tú, Pablo, tú dices que resucitó, pero no es cierto. Esa es una superstición tuya, Pablo. Esto quiere decir aquí religión. ¿Sí? Está diciendo, no, ¿Tú crees que es hablas de tu propia religión? No, estás hablando de tu propia superstición. Entonces, la palabra religión aquí no existe y no cabe. Y recuerden, es la palabra griega que es deisidaionias. Y viene de la palabra deisidaimonía o deisidaimonia, como quieran ustedes llamarle. La segunda está en Hechos 26:5. ¿Ven por qué nosotros los cristianos no tenemos religión? No tenemos religión. Aquí en Hechos 26:5, vamos a leerlo, dice aquí, conociéndome previamente de antiguo o de antemano, si quieren testificar que según la más estricta secta de nuestra religión, viví como fariseo. Hasta ahí. Aquí Pablo está dando testimonio de que era de una secta muy estricta de acuerdo a su religión, refiriéndose a los fariseos. Ahora fíjese bien, aquí encontré dos palabras. Secta, que se dice jairesis o airesis. ¿Sí? ¿Qué significa? Secta. Significa herejía, significa elección u opinión. ¡Wow! Entonces, Pablo reconoció que el fariseísmo era una secta. ¿Sí? Una secta o una elección o una opinión. O sea, una opinión diferente a los fariseos, al saduceísmo, muy diferente. Entonces, aparece también la palabra, en vez de religión, aparece la palabra tresqueías o tresqueías, como quieran pronunciarlo. Esta palabra sí significa forma de adoración. ¡Wow! Fíjense bien, vamos a tratar de leerlo según el contexto en griego. Conociéndome previamente desde antiguo o desde antes, si quieren testificar que según la más estricta opinión de nuestra forma de adoración, viví como fariseo y ahora por la esperanza, bueno, hasta ahí, ya me estoy pasando hasta el 6. Tiene sentido, ¿no? Ahora en español, según lo que dice el griego. Fíjese bien, aquí en vez de secta voy a poner opinión
Y en vez de religión, como dice aquí, forma de adoración. Fíjese cómo tiene sentido. Ay, tan difícil que es esto. Conociendo previamente me... Oh, otra vez. Ah, ok. Conociéndome previamente desde antes o desde antiguo. Si quieren testificar que según la más estricta opinión de nuestra forma de adoración, viví como fariseo. ¡Wow! ¿Ven que la palabra religión no existe en el griego? En el original, la Biblia en griego no aparece la palabra religión, fue cambiada. ¿Por quién? Por Jerónimo. Jerónimo tradujo el Nuevo Testamento que estaba en griego, lo tradujo al latín. Así de fácil y sencillo. Así que de ahí salió la palabra religión, del latín, no del griego. ¿Sí? Así que pues ya entendemos por qué los católicos defienden la religión. Recuerde lo que significa religión. Religión significa, según el latín, religionem, veneración, adoración o respeto a los dioses. De ahí viene la palabra religión. Es por eso que ellos defienden la palabra religión, porque es una palabra latina y se refiere veneración a los dioses, no se refiere a Dios. Ellos metieron aquí la palabra religión, que esta palabra en su original en griego es treskeia y significa forma de adoración. Y esta palabra aparece ahí mismo en Santiago 1.26 y 1.27. Vamos a leerlo y vamos a ver cómo lo traduciría o si interpretaría en español. Muy interesante. Es por eso, hermanos en Cristo Jesús y amigos católicos, que deben de leer, deben de investigar. Si ustedes no lo hacen, nunca se van a dar cuenta. Que he recibido un montón de críticas, y he recibido un montón de críticas. Me pone por ahí un individuo. O sea que creían pero no creían. Eran pero no eran. Digo, sí, ¿verdad? Ándale. Ahora, aquellos que se la pasan de vivos diciéndome que soy ignorante y soy tonto. Aquí les estoy probando que no soy tonto y que no soy ignorante. Solamente que no tengo a veces tiempo de contestarles. Y yo me tuve que llevar esto a mi trabajo para investigar, para ver y para mostrar que no soy equivocado. Santiago 1.26 dice, aquí hasta aparece la palabra religioso. Vamos a hablar después de eso. Primero vamos a enfocarnos en la palabra religión. Si alguno piensa... Es que a veces el griego es como el inglés, tienen unas palabras adelantadas. Pero bueno, vamos a tratar de ordenarlas. Si alguno piensa ser religioso, no poniendo freno a la lengua de sí mismo, sino engañando el corazón del mismo, es vana la religión. Hasta ahí. Sabemos que en español diría, el corazón del mismo está engañado y su religión es vana. Bueno, aquí aparece la palabra forma de adoración, que es treskeia o treskeia, como quieran pronunciarlo. Entonces, recuerden que significa forma de adoración. Vamos a leerlo ahora de acuerdo al griego en español. Si alguno piensa ser religioso, no poniendo freno a la lengua, sino que de sí mismo es engañado su corazón, y de él mismo, y es vana la forma de adoración. Wow, ve que tiene sentido.
Voy a agarrar la versión. Vamos a ver, no la tengo aquí a la mano. Tantas Biblias que tengo y ahora no tengo ninguna aquí a la mano. Ok, aquí tengo una. Vamos a leer lo que dice Santiago 1:26. Vamos a tratar de leerlo ordenadamente en español y acomodarlo a como lo dice el griego. Soy muy malo para interpretar y ordenarlo de un idioma a otro. A veces me pasa con el inglés. O lo digo derecho en inglés, pero no lo voy a decir derecho en español. O lo digo derecho en español y no lo digo derecho en inglés. Bueno, Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la forma de adoración del tal es vana. ¡Wow! La forma de adoración. ¿Ven cómo tiene sentido? Mucho sentido. Lo mismo lo dice aquí mismo en Santiago 1:27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a decirlo según el griego de aquí. Ay, la palabra es treskeia o treskeia, whatever. Dice aquí entonces, vamos a leerlo ya de una vez, traducido del griego al español. Y la forma de adoración pura, fíjese, wow, qué hermoso suena esto. La forma de adoración pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a decirlo según el latín, como los católicos defienden la religión. Fíjense bien cómo diría, según lo que dice el origen etimológico en latín, no en griego, en latín. Y la veneración de los dioses, fíjese bien, la veneración de los dioses pura y sin mácula delante de Dios el Padre. ¿Cómo que de los dioses? Y entonces habla del Dios el Padre. Ve que no hay razón. Por eso es que los católicos defienden la religión, porque ellos sí son religiosos, como los atenienses, ¿verdad? Como los griegos. Cuando Pablo llegó ahí, veo que vosotros sois demasiado religiosos. ¿Por qué? Porque tenían demasiados dioses, demasiadas imágenes, y entre ellas tenían la imagen del Dios no conocido. Imagínense, ellos tenían dioses para aventar por la ventana. Y dijeron, ya tenemos de todos los dioses, solamente nos falta de uno. ¿Y de cuál? Pues de aquel que no conocemos. Pues sí, ¿verdad? Pues no lo conocemos, pero también vamos a hacerle su imagen. Y sin conocerle, ahí dice Pablo, ahí, de este Dios al que no conocen ustedes, de este les vengo a predicar. Bueno, ahorita vamos a eso. Ven cómo el católico tiene que torcer las escrituras a un niño, ¿verdad? Ya les di el ejemplo de hace rato, ¿verdad? Sobre los pocos niños que dicen, no, que la religión verdadera es la religión católica. Pero no saben nada de doctrina, no saben nada de religión. A esto me refería yo. Entonces, para que los niños crean en que María siempre virgen, necesitan de un católico. Para que el niño crea la práctica de la Eucaristía, necesitan de un católico. ¿Sí? Necesitan de un católico. Los niños, fíjese bien lo que dijo el Jesús. Dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Eso dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad?
Y también dijo Jesús, le dijo a los demás, a los judíos, a los discípulos y a todos los que estaban ahí escuchándolo, les dijo, en verdad les digo que si ustedes no se vuelven como uno de esos niños, no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Ustedes creen que un niño es tonto? ¿Ustedes creen que un niño va a leer con malicia la palabra de Dios? Puede caer en errores de interpretación, pero no va a usar la palabra de Dios para involucrar una práctica que no sabe ni conoce, ni mucho menos la cita la palabra de Dios. Así de fácil y sencillo. Cuando yo hice mi primera comunión, la catequista nos enseñó cosas básicas de la Iglesia Católica, pero hay algo que dijo ella, y no se me va a olvidar porque yo lo viví y lo practiqué. Dijo, lean la palabra de Dios, lean la Biblia, lean el Nuevo Testamento. Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él puede librar de cualquier cosa que nosotros no vemos, pero sentimos y experimentamos. Y yo algún día voy a hablar de este testimonio, porque yo era atormentado por demonios. Y entonces yo empecé a leer la Biblia y empecé a leer cuando Jesús hacía milagros, sobre todo liberaba a la gente de los demonios. Y yo lo creí. Me acostaba cada noche abrazando la Biblia y empecé a dejar de tener esas experiencias. Durante ese año, después de que hice mi primera comunión, yo empecé a leer la Biblia, el Nuevo Testamento, me enamoré de Jesús. Y durante ese año yo no experimenté ataques espirituales. Algún día se los voy a compartir. Bueno, pues tanto que en ese año yo no iba a misa. Yo me quedaba en mi casa orando. Yo ya no dejé de inclinarme a las imágenes. Un niño de 10 años. Ese año yo ya no quería confesarme con el sacerdote. Me sentía mal, me sentía muy mal. Ese año yo no participé en nada de eso. No participé. Pero obviamente un niño de 10 años tiene que ir a donde lo lleven. Y él tiene que o va o va. y pues prácticamente me obligaron. Me obligaron. Y bueno, pues después de ese año empezó mi terror porque tenía yo que hacer cosas que yo no quería. Y dejé de leer la Biblia, dejé pasar a Jesús de mi corazón y empecé otra vez con los ataques. Hasta mi juventud, hasta que conocí nuevamente a Cristo, personalmente a Cristo. Una relación directa y personal con Cristo que me liberó de todo eso. Allí nadie me enseñó doctrina. Yo viví lo que leí y me sirvió. Me sirvió. Yo no sé, serán los demonios que se me metieron otra vez. Pero fíjese bien, fíjese en lo que voy a decir, que yo decía no creer en Dios, pero cómo defendía la religión católica. Aún después de que Dios me liberó, seguí defendiendo la religión católica pues, a espada y a capa y espada. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Hasta que empecé otra vez a leer la palabra de Dios y me fui liberando. Supe que la religión no es la que salva. No es la que salva. Vamos a ver lo que dice. Bueno, antes de irnos a Hechos. Aquí dice también, ¿verdad? En Santiago 1:26. Dice aquí, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, aquí la palabra religioso en el griego aparece como tescos.
Tescos dice adorador formal. Vamos a leerlo como según lo dice el griego. Vamos a traducirlo en español. Si alguno se cree adorador formal entre ustedes y no refrena su lengua, wow, ve que tiene más sentido según lo que dice el griego, no según lo que dice la versión español tomada del latín, de la Vulgata latina. Recuerde, el latín es el idioma de los romanos, es el idioma de los paganos. Claro, también el griego era idioma pagano, pero el griego que fue escrito del Nuevo y el Antiguo Testamento fue tomado del, primeramente la Septuaginta del hebreo, y el griego fue el idioma en que lo escribieron los apóstoles, porque ese idioma era el idioma universal. Es como hoy en el inglés. El inglés se utiliza de una manera formal, diplomática en todos los países. Así que si en las Naciones Unidas, ¿sí? Si alguien está hablando en árabe, alguien está traduciendo en inglés, y del inglés lo está traduciendo a los demás idiomas que no son árabe. Cuando alguien habla en español, alguien está hablando en inglés y del inglés se traducen a todos los demás idiomas. Así era el griego. Si hablaban en hebreo, se decía en griego, y del griego a todos los demás idiomas. Si hablaba en latín, pues se decía en griego, y del griego a todos los idiomas. Era el idioma universal. Bueno, entonces, estas palabras fueron cambiadas por los católicos. La palabra religión no existe en el Antiguo Testamento según el original en griego. No existe. Y ya dimos la definición. Yo ya di mi concepto. Es por eso que tampoco han podido contestar ni Rodrigo Calvo ni Gibran González. Se van mejor por sus análisis, analizando palabra por palabra. ¿Por qué no se ponen a analizar la palabra de Dios? Pónganse a analizar la palabra de Dios. Analicen el significado de las palabras de acuerdo al origen etimológico. Miren, esto que yo voy a decir de religión es el concepto que yo formé de mi propio raciocinio. Claro, esto yo lo tomé de varios conceptos. De varios conceptos. Y no me parecieron todos claros, así que formé uno solo. Y esta fue la manera en que lo definí como concepto. Religión es el concepto que se define como el conjunto de creencias de tipo espiritual o divino, con leyes o normas de ritos y ceremonias para buscar el favor divino y que llevan al creyente a agruparse. Cualquier significado que me quieran dar y cualquier definición va a encontrarse con todo lo que yo escribí aquí. Es por eso que les digo, ok, ¿para ti qué es religión? Y me empiezan a decir todo lo que están leyendo. No me lean lo que ustedes están ahí, lo que tienen ahí en el diccionario o en la enciclopedia. No, dímelo con tu propio raciocinio. Aunque me lo digas escrito, ¿verdad? Va a caer en lo que yo estoy diciendo aquí. Quiere decir que ustedes no pueden pensar ni razonar qué es para ustedes la religión. Y ya di, ¿verdad? En otro video, la etimología de la palabra religión según el latín. Según el latín, no el griego. Y ya dijimos que viene de la palabra religionem, que significa veneración o respeto a los dioses. Muy distinto. Ahora vamos a leer lo que
nos dice la palabra de Dios en cuanto a los griegos que son religiosos. Esto está muy interesante. Y está muy larga la palabra en griego, pero es bueno leerla. Está en Hechos 17:22 y con eso termino. Hechos 17:22. Esta Biblia tiene la letra más chiquita y bueno. Y yo tan ciego. Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Wow. Imagínense, los griegos, ¿qué eran los griegos? Los atenienses. Era la cuna de la ciencia, del pensamiento, del conocimiento. ¿Sí? Los atenienses nomás empezaban, veían ahí el ágora o el aerópago, ¿verdad? Que eran lugares donde la gente se ponía a discutir, a hablar de pensamientos, razonamientos, y corrían ahí para discutir y poner: bueno, ¿y tú qué piensas de la corriente de no sé qué? ¿Y qué me dices tú de la serpiente que nunca miente? No, esa es la de Moisés, ¿verdad? Esa no. Entonces, eran bien sabios, eran bien dados a la ciencia, eran muy dados al pensamiento humano, a la sabiduría, pero estaban llenos de imágenes. Aquí dice, fíjese bien, ahorita lo vamos a leer en griego, está bien larga la palabra. Vamos a leerlo desde el 16 para que vean de qué se trata. Hechos 17, del 16 en adelante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza de cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, imagínense, puro pensador ahí, disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. ¡Wow! Predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Hasta ahí, religiosos. La palabra religioso que aparece en Santiago, que es tescos, que significa adorador formal, no es la misma que aparece aquí en Hechos 17:22. Aquí aparece la palabra, fíjese bien, la voy a leer que está muy larga: Deicidaimosteros. Deicidaimosteros, que significa extremadamente religiosos. ¡Wow! Extremadamente religiosos. Y es la primera palabra que aparece en Hechos 25:19, que viene la palabra deisidaimonia o desidaimonía. ¿Ve? Y recuerde que desidaimonía significa superstición. Vamos a leerlo ahora en el contexto español, según lo que dice el griego, ¿verdad? Dice aquí, vamos a tratar de decirlo también de acuerdo al orden en español, según. No soy muy bueno de traducir del griego
al español. Bueno, entonces dice aquí, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois extremadamente supersticiosos. ¿Ven? ¿Ven? Extraordinaria y maravillosa es la palabra de Dios cuando nos vamos a los orígenes. Pablo les dijo a los atenienses, ustedes son extremadamente supersticiosos. Según lo que significa la palabra religión, es que no es religión, es superstición. Y viene de desidaimonias o desidaimonías. ¿Ven, amigos católicos, que la palabra religión no existe? Si usted es un religioso, seguramente es un supersticioso. Y si es un religioso de acuerdo al latín, esto es un venerador de dioses. ¿Ven cómo esto se relaciona con lo que es la idolatría? La Iglesia Católica cambió el concepto de lo que está escrito en griego, lo cambió a su concepto de lo que ellos creen y piensan que es religión. Por eso cuando dicen ellos que la Iglesia Católica es la religión verdadera, sí es cierto, es la religión verdadera. Es la veneración de dioses verdadera. Yo sé que me va a llover otra vez comentarios, pero ¿qué puedo decir? Es la verdad. ¿Les molesta que diga yo la verdad? Esa es la verdad. ¿No me creen? Nuevo Testamento, griego y español, lineal. Ahora, ¿de dónde yo saqué las definiciones de las palabras del origen etimológico del griego al español? Ok, hay dos diccionarios que lo saco por línea. Uno es Strong, creado por los bautistas para hacer estudios bíblicos, porque por cierto, ¿saben ustedes que Rodrigo Calvo usa este diccionario? Nada más para leer la palabra etimológica. Pero sorpresa, va a haber una sorpresa muy grande. Y Rodrigo, espero que algún día des este testimonio. Es una sorpresa, es una sorpresa. Pero Rodrigo está leyendo este estudio del diccionario Strong. Y bueno, hay otras fuentes, ya no se las voy a dar. Ustedes búsquenla. Hay diccionarios del griego en español también, no solamente está la Biblia. Y aparecen muchos sinónimos de estas palabras. Así que ninguno de estos sinónimos tiene que ver con la palabra en latín, absolutamente muy lejos, muy distante, dista demasiado. Así que vuelvo yo a decirles, lean, estudien. Jesucristo dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen las escrituras. Nuevamente vuelvo a dar gracias, muchísimas gracias a Dios por el hermano que me proveyó esto. Y también estoy preparando un mensaje, ¿verdad?, del ministerio pastoral. Quiero recalcar que el ministerio apostólico no es vigente. La obra apostólica sí sigue vigente. Vamos a hablar de las diferencias. El ministerio profético ya no es vigente. ¿Existe la obra profética? Sí, existe la obra profética. No confunda ministerio con obra. No hay apóstoles. Esos apóstoles nuevos y modernos son emisarios de Satanás. Estos profetas que se proclaman profetas no son profetas de Dios, son profetas de Satanás.
Jesús dijo que el último profeta era Juan el Bautista. Y si a usted no le basta lo que dijo el Señor Jesucristo, entonces no voy a salir más de ahí. ¿Qué ministerios están vigentes? Fíjese bien, Jesucristo en la lista de los ministerios que Jesús constituyó no aparece el ministerio del obispo. No aparece. Yo le hago una pregunta. ¿Es antibíblico el ministerio del obispo? No es antibíblico, es bíblico. Y eso que Jesús no lo constituyó. ¿Qué tal el del ministerio pastoral? Sí lo constituyó Jesús y es vigente. Lo voy a probar bíblicamente. El ministerio de maestro está vigente. Lo voy a probar bíblicamente. El ministerio evangelístico. Fíjese bien, el ministerio y la obra evangelística están vigentes. Los que acabo de mencionar ahorita, ¿verdad? El ministerio y la obra del obispal existe y es vigente. El ministerio pastoral y la obra pastoral es vigente y existe. El ministerio de maestro es vigente y existe. Y el ministerio evangelístico, tanto como la obra, ¿verdad?, es vigente y existe. Solamente hay dos cosas que ya no existen como ministerio: el apostolado y el profético. Y lo voy a probar bíblicamente. Dios me los bendiga. Y díganle a Gibran a González que tengo un análisis de su análisis, del análisis que ya había hecho un análisis anteriormente. No es análisis. Jamás dije que los niños eran ateos ni incrédulos. Y en caso que hubiera dicho, creo que Dios es demasiado grande para convertir el corazón de un niño. La fe no se transmite. Porque cuántas veces hemos visto niños descarriados y sus papás son bien entregados. O al revés, niños bien entregados y los papás no. Como en mi caso, yo era bien entregado y en mi casa casi me linchan por hacerme cristiano. Sí, entonces eso no se transmite. Yo no hablo de una fe espontánea, venida de la nada, ¿no? La fe no viene de ahí. No viene de ahí, pero sí influye mucho la manera en que nosotros nos dirigimos a nuestros hijos y los educamos y les compartimos, sí, influye mucho. Pero nosotros no somos portadores de la fe. Nosotros somos portadores de la palabra que induce la fe. Eso sí. Y conozco solamente dos personas, que eran ateos. Bueno, no eran ateos, eran incrédulos. Y leyendo la Biblia, se hicieron cristianos. Nada más por leer la Biblia. Otras personas, testimonios también, otras personas se convirtieron a Cristo solamente por oír canciones. ¿Cómo? Sí, estas canciones eran bíblicas, muy bíblicas, ¿sí? Como aquella canción que dice Sublime Gracia, ¿sí? Aquella canción que dice por tu sangre soy salvo, ¿sí? Muy bíblica la canción. Canciones antiguas, bueno, pero se convirtieron solamente por escuchar esos cantos. Imagínense que son bíblicos, ¿verdad? Son bíblicos. Imagínense que no hace más la palabra de Dios. Dice Jesucristo que él pasará al cielo, pasará a la tierra, pero sus palabras no pasarán. Y dice la palabra de Dios que antes la palabra de Dios va a ser va a ser para lo que fue enviada.
Nada es imposible para Dios, dice en la Escritura, que para Dios todo lo es posible. Y nuevamente voy a decir, Jesús dijo, si no os hacéis como uno de estos niños, no podéis entrar al reino de los cielos. Gibran González, si no te haces como un niño, con poca o sin nada de fe o con mucha fe, si no eres como un niño, no puedes entrar al reino de los cielos. Y para ser como un niño, primero tienes que bajar tu intelecto y decir que no sabes nada para que realmente puedas aprender. Eso es lo que dice Proverbios. Es lo que dice también Eclesiastés. ¿Sí? Entonces, para que tú puedas aprender, tienes que primero que decir, no, es que no sé. Enséñame tú, Señor. Enséñame. La mayor parte de las cosas que yo predico y que digo, no las adquirí porque yo las aprendiera en la escuela bíblica o en la escuela dominical. Al contrario, aprendí otras cosas que no. Pero bueno, yo esto no lo aprendí. Quise ir al seminario en la iglesia donde estuve anteriormente, pero no pude. Así que pues aprendí lo básico para decir, bueno, ya aquí tengo, de aquí me desarrollo. Y de aquí en adelante he empezado por mi propia cuenta. ¿Por qué me gustó Casa de Oración? Porque están diciendo exactamente lo que yo dije. Están atacando lo que yo empecé a atacar. Y escuchando, les invito a que escuchen las predicaciones de Chuy Olivares. Métanse a SoundCloud. Ahí busquen las predicaciones de Chuy Olivares sobre historia de la iglesia. Hay unas cositas que le faltaron ahí, pero la mayor parte de todo está bien. Tiene muchísimo contenido. Les invito a que los escuchen. Son como 21, 22, como 23 clases sobre historia de la iglesia. Amigos cristianos, escúchenlo, porque también va a hablar de los errores de la iglesia cristiana, evangélica, que ay. No estamos peor que la iglesia católica. No estamos peor. O más bien, no estamos mejor. Criticamos mucho a los católicos. Y ahí en esas predicaciones, en esas enseñanzas, se van a dar cuenta qué tan mal está la iglesia cristiana también. Y ahí está hablando de la apostasía de la iglesia cristiana, no de la iglesia católica. Habla de muchas cosas de la iglesia católica. La historia no miente. De los papas malos, también hubo papas buenos. Si el papado fuera como aquellos hombres que hicieron el bien, yo creo que la iglesia católica sería otra cosa. Él mismo lo dice ahí en uno de sus videos. Y escuchen. Tal vez muchos cristianos se van a decepcionar, pero es la verdad. Es la verdad. Tengo pendiente un mensaje que es hablando de los malos pastores también. Pero estos católicos no quieren torcer el brazo. Tengo que sacar sus mentiras. Tengo que sacar su falta de ética para tomar un reto y salirse por la tangente para no contestar. Y bueno, pues yo tuve que contestar por ellos. Y los dos católicos que contestaron bien, aunque se hayan burlado, ¿verdad? Contestaron perfectamente bien, ¿verdad? Alicia y ¿cómo se llama el otro? Ya se murió su nombre. Dios me los bendiga. Y pues vamos a estar pendientes para ver cómo seguimos refutando sus enseñanzas falsas.